Hola a todos, estoy haciendo este video porque me pidió el doctor Otolino que hablara brevemente del uso de ultrasonido en pacientes traumatizados con trauma hepático. Si un paciente viene inestable, entonces es muy importante hacer el FAST para asegurarnos si no tiene líquido en el abdomen. Pero ese líquido en el abdomen no solamente le está diciendo que tiene sangre o que no tiene sangre. En otras palabras, un paciente hipotenso con FAST positivo, usted descubre que el paciente tiene un trauma hepático en la sala de operaciones, cuando está ya ahí listo para darle el cuidado que necesita. Ahora, en lugares en donde hay suficientes recursos, en donde los recursos son ilimitados, entonces el paciente estable hay que llevarlo a escanografía para asegurarnos cuál es el grado y darle seguimiento. Si ustedes tienen personas que saben hacer ultrasonido avanzado, como el doctor Rabad, el doctor Esproviero, personas que usan el ultrasonido básicamente en forma diaria y estos pacientes muy complicados, uno puede diagnosticar vía ultrasonido necrosis hepática, podemos diagnosticar cuando podemos hacer Doppler, podemos asegurarnos que tenga también que no haya comunicaciones de la vía biliar, fístulas entre la vía biliar las arterias. Y eso es parte del tratamiento secundario cuando el paciente ya está estable. Pero esto depende del operador y no es tan fácil de hacer. Y si usted tiene la capacidad de hacer escanografía y el paciente está estable, lo mejor es poder hacer una escanografía. El ultrasonido debe usarse, pienso que todos los cirujanos deben saber cómo hacer por lo menos un FAST o un FAST avanzado y asegurarse que sabemos cómo reconocer si el paciente tiene líquido o no tiene líquido en el abdomen, especialmente cuando el paciente está inestable. En la unidad de cuidado intensivo, el ultrasonido le ayuda porque no tiene que mover el paciente en ninguna parte, no se le caen las líneas, no hace nada de esas cosas, pero sin embargo necesita un tratamiento más dirigido, un entrenamiento más dirigido para poder diferenciar cambios sutiles y poder diferenciar. Es un skill un poquito más avanzado que simplemente ver líquido. Espero que te haya respondido tu pregunta, Pablo. Mucha suerte en tu conferencia y pues tiene el aval de la Panamericana, entonces debe ser una conferencia súper espectacular la que están haciendo. Un abrazo a todos y espero verlos en el Congreso de la Panamericana en Chile en noviembre del 2019. Hola, mis amigos de Sotero del Río. Hola, amigos de Chile. Hola, estimado hermano Pablo Tolino, Juan Pablo. Qué gusto saludarte. Y aceptando a su invitación y gracias por esto, voy a responder su pregunta. Entonces, cuanto a utilización de la presión negativa en los pacientes con trauma de hígado, para mí no hay contraindicación alguna. Es posiblemente utilizar, no hace daño a su paciente. Y hay evidencia allá que comprueba que puede utilizar, sí, en el trauma hepático, lo tratamiento con presión negativa. Además, utilizar la presión negativa para el cierre dinámico de la fascia y con toda la certeza no estimula los sangrados del hígado, principalmente si empaquetado. Y si hay duda, puede hacer una angiografía. Entonces no hay problema con esto. Y otro, con relación a la presión intraabdominal, cuando se utiliza la presión negativa, la hipertensión intraabdominal deja de existir. No existe más porque está trabajando con una presión subatmosférica, una presión negativa. Muy buenas noches, habla el doctor Aurelio Rodríguez, supongo que me conocen. El doctor Otolino, quiero saludar a todos los amigos chilenos y los amigos venezolanos que están en Chile y en todas partes, por supuesto.
pero nuestro amigo especial, el doctor Pablo Tolino, muy querido, como dicen los colombianos. Él me hace una pregunta que es manejo de la vena cava suprahepática. Bueno, en primer lugar, cuando uno es cirujano de trauma y le toca un caso de estos, usted dice, Dios mío, qué pecado he cometido, ¿por qué me llega este castigo? Porque no es una cosa muy difícil de manejar, y segundo, que es muy raro. En primer lugar, el diagnóstico de esta cosa, crean o no, muchas veces no es inmediato, porque como el corazón está encima del diafragma y el segmento de vena cava suprahepática es tan pequeñito y es infrapericárdico, el paciente puede estar casi normotensive. Yo he tenido un paciente de esa naturaleza que estuvo con presión arriba, abajo, pero que se manejaba con fluidos. ¿Sí? A nadie se le ocurrió que ese paciente podía tener una lesión de suprahepática. Hasta que el paciente se deterioró, lo llevamos a las operaciones, tenía un tamponamiento, se abrió el pericardio y pues se vio sangre. A mi residente se le ocurrió levantar el corazón un poco y cuando levanta el corazón se da cuenta que se separa completamente del diafragma. O sea pues que había una lesión, transección completa de la vena cava suprahepática. Entonces la pregunta, ¿qué hace usted en estas circunstancias? Además de rezar y encomendarse a todos los santos, ¿no? Bueno, en estos casos lo que hay que hacer es, hay varias técnicas descritas. Ahora, ¿cuántos sobrevivientes hay cada técnica? Eso nadie lo escribe, porque a nadie le gusta mostrar su ropa sucia, ¿no? La cuestión es que yo he tenido un par de casos de los cuales no fui muy exitoso. Uno de ellos, traté de usar la técnica de suturar el atrio a la cápsula del hígado. Esa técnica se usa o se usaba en el síndrome de Budd-Chiari, ¿no? Que es una obstrucción por trombosis del outflow, o sea, la salida de sangre del hígado, y el hígado se congestiona. Entonces, repito, del atrio, puntos del atrio a la cápsula del hígado para anclar el atrio al parénquima hepático y en esa forma el flujo sigue siguiendo. Como es de baja presión, entonces pues es posible que eso pueda controlar el sangrado temporalmente. La segunda opción es empaquetar y poner presión y tratar de llamar a la persona más indicada para ayudarlo, que es el cirujano de trasplante. Sobre todo si el paciente es un político, militar o ¿cómo se llama? El presidente chileno, si los tiene usted en la mesa, pues no va a ponerse a tratar de hacer suturar, usted empaqueta y llama al mejor cirujano de trasplante hepático en Chile para que le ayude a hacer, porque esa gente no solo está acostumbrada a ver el hígado en esas circunstancias y esa lesión y la anatomía con más frecuencia que un cirujano de trauma lo ve. A propósito, le estaba contando al doctor Tolino que hoy en día ha salido un artículo sobre low volume surgeons, o sea, cirujanos que hacen poca cirugía y cirujanos que hacen más cirugía. O sea que los cirujanos, de acuerdo a los americanos, que hacen menos de 8 cirugías de emergencia, no necesariamente traumas, no cirugías de emergencia, menos de 8 al año, tienen el 87% de mortalidad y 75% de complicaciones, versus el cirujano que hace más de 8 operaciones de emergencia al año. Así que no sé en qué casillas se van a poner ustedes, pero el problema es que yo voy a tener que pensar, poner un letrerito, por favor que me opere un high volume, no el low volume surgeon, porque el low volume es el 90% como viejo, todavía más seguridad que voy a morirme. Bueno, volviendo al tema, entonces una es la sutura de la cápsula hepática al atrio, pero ellos recomiendan que esto se debe hacer, ese fue el problema en mi caso, que yo no lo tenía al paciente en hipotermia profunda, ni tampoco lo tenía en paro total. Porque se dan cuenta ustedes, por más que usted fuera rápido poniendo los puntos, mientras que ponen los puntos posteriores, el anterior se está desangrando o viceversa. La otra técnica que yo la usé en el paciente, que tampoco trabajó, que lo habían descrito a alguien, poner un fole para arriba en el atrio y un fole para abajo y tratar de jalar los dos juntos y así suturar. Bueno, eso es muy bonito como lo escriben, pero cuando usted está ahí, el paciente no tiene presión y no hay volumen, es un desastre. Pero lo más importante me parece que sería enfriar al paciente a hipotermia y poner en paro cardíaco como sea la cirugía cardíaca, y en esa forma usted tiene la posibilidad de mejorar al paciente.
Esas son las dos técnicas que se han descrito fuera del trasplante, de llamar a un cirujano de trasplante, porque podía haber una lesión conjunta de hígado, un pedazo de hígado que hace salido junto con las venas, no solamente suprahepáticas, sino las venas hepáticas. En ese caso usted necesita a alguien que sepa más la anatomía que la sabemos nosotros. Ahora, en cuanto a la vena retrohepática, es otra cosa. En mi opinión, en la vena retrohepática, como es flujo de bajo volumen, de baja presión, se puede controlar temporalmente con packing, ¿no? El packing le permite a ustedes pasar al paciente damage control, ¿no? A cuidados intensivos, conseguirte un amigo que sea mejor cirujano que tú, que sea vascular, porque en realidad no es tan difícil una vez que el paciente está estabilizado, cortar ligamentos triangulares del hígado, correr el hígado del lado derecho al lado izquierdo y ver pues 1, 2, 3 venitas que están ahí sangrando. Eso, esperamos que eso es lo que sea, y usted puede poner 2 clips y se paró el sangrado. Pero tenía un paciente en cual lo único que lo traté fue con packing. El paciente en 3, 4 días sacamos los packing muy cuidadosamente y el paciente ya no estaba sangrando. Muy buenos días, Pablo y Juan Pablo Ramos. La pregunta que me haces es bien interesante porque me estás preguntando cuál es el tratamiento de un paciente con daño retrohepático en la vena cava cuando estás en sala de cirugía. Cosas importantes, cuando tienes este paciente, una de las cosas más importantes de recordar es que tienes que activar el sistema de transfusión masiva de sangre, y si tienes utilización de REBOA, este es el paciente que tienes que utilizarlo. Una vez llegas a sala, es importante que se hace la maniobra de Pringle y se moviliza el hígado a los ligamentos laterales y los ligamentos superiores, para entonces visualizar de dónde sale sangrado. Cuando haces el Pringle maneuver, el paciente todavía está sangrando. Sabes que son 2 circunstancias ahora. Número 1 es el daño en las venas hepáticas o el daño retrohepático. Para saber si el daño en las venas hepáticas, tan solo tienes que empujar hacia abajo, ¿no? El hígado, y si sale un sangrado masivo, sabes que son las venas hepáticas. Pero para la pregunta tuya sobre el daño retrohepático, una vez se moviliza el hígado, los ligamentos laterales y sale sangrado bien fuerte, sabes que es a nivel de la vena hepática retrohepática, ¿no? En esta circunstancia, lo clave aquí es hacer una decisión temprana y decisiva. No puedes estar planeando cirugía y cirugía si no tienes control. Así que la regla número 1 para mí es que si puedo hacer la cirugía en la primera salida que veo la vena retrohepática, entonces ahí la trato de resolver. Si no se puede, entonces se hace el otro tratamiento, que sería endovascular. Las cosas importantes es que si vas a hacer cirugía en la vena retrohepática, lo importante es la isolación de la vena cava a nivel superior del hígado y a nivel superior a las venas renales. Ahí entonces tiene isolación del hígado, de la vena hepática, de la vena retrohepática, y entonces ahí es que se empieza a hacer la cirugía. Utilizo muchas veces, lo más que se utiliza son el Prolene, en una aguja que sea de 2O o 4O, ¿ok? Pero usualmente una aguja grande. Entonces trato de utilizar los Alice clamps para elevar la vena hepática y tratar de hacer los puntajes. Si eso no es posible, el sangrado es masivo, entonces se hace el daño de control con el empacamiento perihepático, y usualmente utilizas más de 20 las pads de la paratomía. Son muchos los que tienes que poner para tratar de controlar este sangrado. Entonces ahí se va a sala de intervencional de radiología para tratar de hacer entonces un tratamiento endovascular. Lo más importante entonces para concluir es que se puede hacer la cirugía si tienes si tienes todos los recursos, y empezar la cirugía temprana y agudamente. No puedes estar más de 10 minutos analizando si puedes hacer esto. Si se puede, se hace. Si no se puede, se va a sala de angiografía. 2 puntos que quiero mencionar. El Departamento de Defensa de Estados Unidos está trabajando ahora en un modo como la REBOA
para poner entonces en forma endovascular en la vena femoral común, poner el device que va entonces a poner el stent en la vena retrohepática. Eso va a tener, eso si Dios permite, va a salir próximamente al mercado. La otra alternativa es la utilización de el ECMO venoso. Entonces, el Centro de Trauma de Shock Trauma en Maryland tiene por lo menos ya 15 pacientes que en este grupo de pacientes con hemorragia masiva se ponen en ECMO a sistema venoso y entonces se trata el sangrado se trata entonces de reparar la vena cava retrohepática. Espero que todo esté bien y espero que todo haya sido de ayuda para ustedes. Un abrazo para todos y que tengan buenos días. Muchas gracias de nuevo, Juan, y muchas gracias de nuevo, Pablo. Se me cuidan. Bueno, hola mi amigo Pablo, a todos los colegas de Sotero del Río en Chile, Ana María y todos. Me encanta mucho hablar con usted sobre un tema muy interesante que es la situación del trasplante de hígado en el trauma hepático severo. Bueno, las principales indicaciones de los trasplantes de hígado en estas situaciones son las lesiones hepáticas donde no se puede controlar los sangrados con las maniobras de control del daño. Otras indicaciones son las lesiones muy extensas, grados como 5, donde no se puede hacer una cirugía para quitar parte del hígado que está con la lesión. Además tenemos otras indicaciones como lesiones de la vena porta o de la vía biliar que son complejas y que no se puede hacer los reparos cirúrgicos. Además los fallos hepáticos en los periodos post-trauma y también la necrosis hepática representan las principales indicaciones de hacer un trasplante de hígado en trauma. Otra cosa que tenemos que puntuar es que las principales indicaciones de trasplante de hígado son los traumas hepáticos decorrentes de lesiones cerradas del abdomen. Son como 85% de los casos. Como 15% son lesiones penetrantes extensas. ¿Qué más? Otra cosa importante lembrarnos es que se puede hacer el trasplante de hígado en dos situaciones. Una se llama lo trasplante en tiempo único, donde hace una lesión hepática, tiene lo equipo del hígado, es comunicado que tiene un trauma hepático extenso, se hace se quita los órganos, de pronto se tiene un hígado disponible. La otra situación que tiene es lo tipo 2, que es cuando se hace una derivación portal como porto sistémica o no porto calvo shunt, para que los pacientes puedan esperar por un tiempo por un órgano que se va a venir del equipo de captación del hígado. Los resultados son muy buenos. Hasta los inicios de la década de 90, 95, las tasas de sobrevida son algo como 40 y tantos %. Y ahora no, ahora está como cerca de 80%. Y la mortalidad disminuyó por la mitad. Sí, por tanto, es posible hacer el trasplante de hígado, es factible, pero son casos muy, muy, muy bien indicados, que son como las lesiones grados 4, 5, 6, y con indicaciones muy precisas. Por tanto, es un carácter de excepción, pero sí se puede hacerlo. Bueno, mucho gusto hablar con todos ustedes. Espero que todos estén bien en Chile. Un abrazo aquí de Harvard.